Ante las numerosas consultas que estamos recibiendo de colegas acerca de la suspensión de la ley de movilidad, es que decidimos hacer esta columna para aclararles algunos conceptos y darles también algunos consejos. En la idea de que las jubilaciones y las pensiones deben ser móviles, se incorpora en el año 57 a través del famoso artículo 14 bis. Pero es recién, acuérdense, en el año 1969 que entra en vigencia la primera ley de jubilaciones y pensiones nacional, que es la 18037 para trabajadores en relación de dependencia y 18038 para trabajadores autónomos. Ahí se incluía una norma que hablaba de qué forma se iban a actualizar con el paso del tiempo las jubilaciones. Y se determinaba que la movilidad iba a ser acorde a la variación de salarios. De la misma proporción en que crecerían los salarios, en esa misma medida se iban a aumentar las jubilaciones y las pensiones. En 1974, apenas 5 años después, esa norma pierde vigencia, porque el entonces presidente, Domingo Perón, decidió que esa medición que hacía la Secretaría de Comercio no se hiciera más. Entonces no se podían variar las jubilaciones porque no teníamos la variación de los salarios. Comienzan a mediados de la década del 70 los primeros juicios de reajustes de haberes, hasta que finalmente en 1991 la Corte de Nazareno, en ese momento la Corte adicta del presidente Menem, decide que así como se prohibía la indexación de precios y se prohibía la indexación de salarios, de igual medida se prohibía la indexación de las jubilaciones y las pensiones. Durante todo ese periodo también se inician juicios de reajustes de haberes hasta que sale la famosa doctrina del fallo Chocobar. Ahora, en el año 2002 se sale de la convertibilidad y entonces las jubilaciones empiezan a perder poder adquisitivo. En ese periodo y hasta el 2006 los aumentos solamente alcanzan a las jubilaciones mínimas. Recién en el 2006 tenemos el primer aumento general. Es decir, durante 4 años las mínimas fueron creciendo y fueron alcanzando las jubilaciones superiores y por eso se genera el famoso achatamiento de la pirámide previsional que hace que el 76% de los jubilados queden en el haber mínimo. Esto se resuelve en el año 2007 con el segundo pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el fallo Badaro, donde la Corte decide que el incremento diferenciado de las jubilaciones era inconstitucional y que todos tenían derecho a la misma movilidad. Y por eso garantiza a todos los jubilados el 88,6% de aumento entre el año 2002 y el año 2006. Por eso, las sentencias judiciales lo que le garantizan a los jubilados es el 88,6% de aumento en el periodo 2002 al 2006, después los aumentos generales hasta el año 2009, cuando tenemos en el mes de marzo la entrada en vigencia de la primera ley de movilidad, específicamente una ley de movilidad para jubilaciones y pensiones. La ley de movilidad que entra en vigencia en el 2009 tiene un índice de ajuste atado al crecimiento del país. Esto significa que así como crecen los salarios y entonces como crece también la recaudación impositiva, en esa misma medida y con una fórmula que a veces era un poco confusa, de esa forma se incrementaban las jubilaciones y las pensiones. Eso se hacía 2 veces al año, esa medición, se aumentaban las jubilaciones en marzo y en septiembre. La ley de movilidad que entró en vigencia en el año 2009 se modificó en la famosa reforma de diciembre del 2017 bajo 14 toneladas de piedra en el Congreso, donde lo que se modifica básicamente es el índice, ya no se ajusta por crecimiento del país, se ajusta por crecimiento de precios y en menor medida crecimiento de salarios, 70-30. Y además se modifican los aumentos que eran semestrales y pasan a ser trimestrales. Esta reforma tenía un truco. Tenía un secreto, y que es que en marzo, que era el primer aumento, en vez de pagar el segundo semestre del año 2017, pagaron solo un trimestre y postergaron el pago del otro trimestre para junio. Esto, que parece una cosa muy sencilla, es el famoso empalme que le generó al gobierno un ahorro de 100.000 millones de pesos. Contra esta reforma previsional, que incluía otras cuestiones, pero hoy estamos abordando la movilidad, presentamos amparos en la justicia
Algunos ya han quedado firmes porque por cuestiones procesales no han llegado a la Corte Suprema, pero sí está el famoso fallo Fernández Pastor para que la Corte resuelva en breve y determine si esa movilidad previsional, esa reforma que se hizo postergando un trimestre, es constitucional. En ese mismo periodo también se modifica la movilidad y otras cuestiones, pero específicamente la movilidad de los jubilados y nuevos jubilados del BAPRO, del Banco Provincia. Tienen un régimen especial que está atado al último salario, les quitan esa movilidad y los atan a la movilidad del régimen general. Esto está siendo tratado en la justicia, aún hoy a planteos de inconstitucionalidad que están todavía pendientes de resolución. 2 años después de esta reforma que generó mucha controversia, se genera la suspensión, en definitiva, de la ley de movilidad, porque lo que se decidió en diciembre pasado es la suspensión de la movilidad. La suspensión de la ley de movilidad de diciembre también lleva intrínseca una inconstitucionalidad. Y a esto debemos prestar atención a los argumentos del doctor Faciolo en el fallo Fernández Pastor cuando se atacó el famoso trimestre de la reforma de Macri. Pensemos entonces que tanto la reforma de diciembre del 2017 como la reforma de diciembre de 2019 afectan derechos adquiridos, porque tal como dice el doctor Faciolo en su voto, se trata de un derecho que ya estaba devengado. Esto significa que es la movilidad de un semestre que se modifica los últimos días del mes de diciembre. Es decir, se modifica cuando ya ese derecho está devengado, está en el bolsillo del jubilado. No importa si el pago está diferido para el mes de marzo, lo cierto es que ese derecho está devengado y se está confiscando. Y es por eso que es inconstitucional. También porque las normas no se pueden aplicar retroactivamente. Entonces, por el principio de irretroactividad de las normas, no puedo el último día de diciembre afectar un derecho que está garantizado por una norma que a ese momento estaba en vigencia. Además, tenemos la progresividad de los derechos, que es lo que garantizan las declaraciones de derechos humanos, todos tratados que están ratificados por la Argentina con jerarquía constitucional, donde dice que yo puedo avanzar en el otorgamiento de derechos, lo que nunca puedo hacer es ser regresivo. ¿Cuál es el único argumento que hoy el Poder Ejecutivo tiene a favor y va a intentar usar? Que esta quita se está haciendo en el marco de una emergencia económica. Entonces, las etapas de emergencia económica habilitarían avasallar derechos y confiscar haberes porque en definitiva se hace por el bien común. Pero bueno, la Argentina ha pasado en los últimos 30 años 4 declaraciones de emergencias económicas: 1989, 1999, 2002 y 2019. Con la particularidad que la emergencia económica del año 2002 duró hasta el 2018. Es decir, que los periodos de emergencia económica han sido muchos más que los periodos normales. Entonces, no podríamos considerar eso que es una excepción, sino que es la regla, y no podría servir de justificativo para confiscar los haberes de los jubilados. Un denominador común que vemos en todas estas reformas que venimos comentando desde el año 74 hasta hoy es que han sido reformas intempestivas, que han avasallado derechos y que han generado una extrema litigiosidad. Pensemos que en Argentina más de 1 millón de jubilados han hecho juicio, 350.000 juicios aún quedan pendientes de resolución. Es el único caso en el mundo donde todos los jubilados son empujados una y otra vez a los tribunales. Independientemente de las políticas gubernamentales que deberían pensar en reformas que sean duraderas en el largo plazo y que no generen afectación en derechos adquiridos, nosotros como abogados tenemos una función que es hacer que la ley se cumpla. Entonces te voy a dar algunos consejos por si tenés algún jubilado, alguna jubilada que te esté haciendo consultas para saber si puede reclamar esta quita que está sufriendo. El primer consejo es presentar reclamos individuales, no presentes reclamos colectivos, no pongas muchos actores en una misma demanda. Esto va a trabar mucho la cuestión. Pensá que cuando se hizo el famoso fallo Badaro, había una demanda colectiva de que era el defensor del pueblo en ese momento, Mondino, y ese fallo está todavía en resolución de la Corte 18 años después. Y sin embargo, más de 700.000 jubilados ya cobraron individualmente.
El primer consejo y el más importante es anda por un amparo individual que se presenta en sede de Seguridad Social. Lo segundo es que analices la viabilidad del reclamo. Todavía no hay una cuestión que analice confiscatoriedad. No tenemos jueces que digan, bueno, si la confiscación es superior al 15% es viable y si no lo es, no. Pero por las dudas, trata de avanzar primero con reclamos donde las diferencias sean importantes, para que ese porcentaje de confiscación no sea la justificación que encuentre el juez para decir que la norma es constitucional. Si te quedó alguna duda o tenés un caso particular, acá estamos para ayudarte, para asesorarte, para que le puedas brindar el mejor servicio a cualquier jubilado o jubilada que te esté contactando.